Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y todos. Le habla Pascal. Y bueno, les voy a comentar de nuevo acerca de los sigilos, porque he visto que he recibido algunos comentarios y desde luego también me escribió, digamos, una persona al mail que quiere que, digamos, le comente cómo funciona la activación de los sigilos. Eh, bueno, este es el libro que yo he estado mandando, perdonen, este es el libro que yo he estado mandando a las personas que se interesen por saber un poquito más del conocimiento que, digamos, impartí en el video de los sigilos eh, que está en este canal. Así que bueno, voy a empezar por la activación, que yo creo que es lo que, digamos, más a la gente le interesa. Sobre todo a esta persona que me escribió, que también le mando un abrazo y le agradezco mucho por su interés. Y desde luego no digo su nombre porque hay que mantener una confidencialidad. Bueno, dice aquí el trance mágico. Activación de los sigilos, ¿cierto? Primero voy a leer y luego les voy a explicar. Dice, lo siguiente puede aplicarse al método pictórico y de palabras, ¿cierto? Nosotros vimos el método pictórico, el de palabras, el método mántrico, a la hora de hacer sigilos. El vudú es una especie de sigilo, al igual que el mantra. Lo siguiente puede aplicarse al método pictórico y de palabras, con ciertas modificaciones. Podrá aplicar también al método mántrico, pero para este método hemos preferido dedicar un capítulo completo. Recomendación para una carga relámpago. Para personas que tienen afán, para las personas que tienen entusiasmo. Habiendo terminado de diseñar su sigilo, vaya a su cama y mastúrbese. Durante el clima sexual, concéntrese en la imagen del sigilo. Si su imaginación está entrenada, podrá visualizarlo, pero se le recomienda a los principiantes que lo dibujen y contemplen con los ojos abiertos. Es crucial que coloque el sigilo enfrente de sus ojos en el momento del orgasmo. No piense en la oración de deseo o en los contenidos del sigilo en ese momento. O sea, no, ustedes no piensen, digamos, en el deseo, digamos, en la sensación, no sientan, no se refieran al sigilo en sí ni a su contenido, o sea, el deseo que ustedes quieran sobre él, sino más bien relájense. Idealmente debe olvidar el propósito original del sigilo. Para lograrlo, puede construir el sigilo, dejarlo quieto unos días o semanas y después activarlo sin recordar qué era exactamente. Después tendrá que desterrar el sigilo. El mejor método que puede realizar es reír con bastante fuerza. No importa si es algo artificial al principio. Piensa en alguna buena broma o algo similar. Inmediatamente después de desterrar con la risa, piensa en algo diferente. Prenda la TV, escuche la radio, salte en un pie durante media hora, etc. Se puede discutir sobre ética o míos sexuales, pero no se puede negar que el método del orgasmo es la vía más rápida e instantánea para cargar sigilos. Ya hablaremos más tarde de otros métodos. No se confine. Este tipo de práctica no tiene nada que ver con la diversión sexual. En el pasado, cuando todo era expresado en metáforas, se decía que había que sacrificar a la lujuria orgásmica en el altar de la trascendencia. Esto se relaciona con las ideas tántricas y taoístas que dicen el hombre debe evitar el orgasmo eyaculatorio, porque para esta doctrina la pérdida de semen significa la pérdida de poder y por ende la longevidad. Esta idea nunca tuvo mucho éxito en Occidente y ha llegado a extremos como por ejemplo con Crowley, que bebía su esperma mezclada con las secreciones de su pareja para recuperar la energía perdida. A lo que queremos referirnos es que el trabajo de sigilo se centra más en el momento de la carga y no en la lujuria y el placer sexual. Bueno, les voy a explicar cómo funciona un poquito esto en el mar de esta lectura. Nosotros, yo le hablé de la magia pragmática en el video anterior. La magia pragmática, que muchos se ha hablado de que Crowley es el precursor de esta magia pragmática, que en realidad es una magia moderna, magia pragmática es una magia moderna, y que está muy vinculada a la vinculación de la parte intelectual del ser humano a la magia. La magia siempre fue algo metafórico, algo simbólico, que le pertenece al inconsciente colectivo y a la parte emocional del ser humano. Lo que pasaba con el mundo moderno, el mundo técnico que nosotros tenemos en este momento, es que el intelecto domina las emociones.
Por lo tanto, la magia se ha convertido en pragmática, en el sentido que se han tenido que explicar cosas que nunca se tuvieron que explicar para que la gente, digamos, pueda entender cómo funciona. Recordemos Teoría y Magia Práctica de Crowley, que es un libro totalmente de magia pragmática, porque ahí Crowley nos explica cómo la magia funciona, si se obedecen las leyes para que funcione, pero no lo explica con un lenguaje, digamos, metafórico antiguo, místico, esotérico, sino que, digamos, lo explica de una manera moderna, técnica, para que el ser humano moderno, el ser humano racional lo pueda entender, que es, si no, la disposición del cerebro intelectual por sobre los otros dos cerebros. Luego habla de la manera de cargarlo es a través de la energía sexual y la vincula con, bueno, con la cultura del Oriente, ¿cierto? Con el Tantra. Y dice que en Occidente no fue muy popular esa idea, pero que sin embargo Crowley bebía su esperma. O sea, de alguna manera Crowley acepta de que uno pierde esa energía, pero él dice que la puede recuperar con la ingesta de su propio semen. Entonces, por lo tanto, esto está muy vinculado, así como la mayoría de la magia está muy vinculado a culturas del Oriente, que ustedes se fijan, y está muy vinculado a la energía propia del ser humano, al líbido, y a la energía que habría que, digamos, dejar escapar, dejar fluir, dejar concentrar, para luego disparar. No tenemos que enfocarnos en el contenido del sigilo, de lo que queremos lograr, sino más bien la vinculación de energía y el poder de la energía, controlar esta energía, porque de esta manera se puede teledirigir de una manera mejor. Eso es lo primero, para que no confundan, porque muchos deben pensar, tengo que pensar mientras estoy en el acto. No, justamente no es así. Usted tiene que dejar fluir, luego soltar. Y luego dice que ahora tiene que guardar el amuleto de sigilo que usted haya hecho. Esto es para que quede en el campo cuántico, en el inconsciente colectivo, ¿cierto? ¿Qué más dice acá? Luego le voy a explicar otras cosas. Bueno, la postura de la muerte ya se la expliqué en el otro video. Por ejemplo, dice aquí, en el primer capítulo hablábamos de que los sigilos debían internalizarse espasmodádicamente. Esto se puede lograr de varias formas. La meta siempre será la misma, generar un estado alterado de conciencia, en donde el sensor se haga débil. El sensorium, que también le llaman algunos ocultistas, Blavatsky habló de él, donde el sensor se haga débil y entonces se podrá producir un contacto directo entre el consciente e inconsciente. Esto está vinculado a la mente. La conciencia no debe perder por completo, no queremos quedar en un trance hipnótico. El punto umbral, el que queremos llegar, puede ser alcanzado por medio de la falta de sueño, cansancio físico o mental, dolor o la expresión de emociones intensas como miedo, ira, placer, etc. Esto refuerza las ideas que ya habíamos expresado sobre los orgasmos. Es más sencillo entrar en un trance por orgasmo que en un trance por ira o por ayuno durante días. No obstante, recomiendo que el mago aprenda diferentes técnicas porque no siempre tendrá la oportunidad de practicar una técnica específica. Una técnica que Expert menciona frecuentemente, pero que no explica a fondo, es la postura de la muerte. Bueno, eso ya les dije, les mencioné, digamos, en el otro video. Pero bueno, aquí dice que lo mejor, este punto umbral que se genera entre lo inconsciente y lo inconsciente, es la falta de sueño, el cansancio físico o mental. Esto es bien interesante porque se sostiene que uno medita mejor cuando uno está cansado, cuando uno ha dado, cuando uno, digamos, su cuerpo está cansado, uno tiene la capacidad más fácil de entrar a estas frecuencias sutiles, a este umbral de conexión. Y esto, de hecho, se recomienda muchas veces meditar de esa manera. Salten, muévanse, griten, hagan algún deporte y luego cuando estén cansados y cuando ya hayan sudado, ustedes mediten y se les va a hacer mucho más fácil el torbellino de pensamiento y el ruido mental y llegar a ese vacío cuántico que ahora se sostiene. Ese punto umbral entre el consciente y el inconsciente. Por eso que también habla de las emociones. Las emociones, recordemos que lo emocional, que sugiere un campo de irradiación. ¿Por qué? Porque justamente el campo cuántico se habla de que hay un espacio
que contiene átomos, ¿no? Y que contiene cargas, ¿cierto? Que el electrón tendría esta carga de energía, con lo cual atraviesa todo el campo cuántico, que muchas veces en la magia se denomina como éter, donde los pensamientos tienen un lugar y pueden formar la realidad a través de este campo cuántico o campo de vacío. Recordemos que las emociones, a través del hipotálamo, segregan péptidos que luego se transforman en neuropéptidos, que son al final neurotransmisores. Por ejemplo, ahí está la oxitocina, ¿cierto? Que viaja a través de nuestra sangre. Siempre se ha dicho que la sangre es algo muy importante en el ocultismo, es la parte vital. Bueno, justamente la parte vital porque contiene neurotransmisores que, digamos, viajan a través de nuestro cuerpo y generan nuestras emociones, nuestra ánima, ¿no? También nuestra parte espiritual, porque si ustedes se fijan, las emociones están muy vinculadas a este campo espiritual y también campo cuántico. De hecho, yo por ahí les voy a explicar cómo funciona, pero no voy a ir, digamos, no voy a pasar todavía ahí, les voy a seguir mostrando, porque me interesa llegar a una activación. Llegamos aquí al método mántrico, ¿cierto? Les voy a leer aquí, activando, internalización, sigilos mántricos. A diferencia de los sigilos pictóricos o de palabra, un sigilo mántrico no se activa de manera corta e intensa, sino que necesita ser repetido rítmica y monótonamente, una especie de minimalismo mágico. Las seducciones son las palabras de poder que veremos más adelante. En las culturas orientales, los mantras se emplean para inducir a estados místicos de la conciencia, porque tranquilizan a la mente consciente y se les repite por un largo periodo de tiempo. El sensor psíquico se debilita y el inconsciente puede correr libremente. Los mantras son importantes en el hinduismo, budismo, tantra y otras filosofías orientales. Algunos no poseen significado concreto. Hram, Hrim, Hum. O son una oración simbólica, Om Mane Pame Hum, que se traduce algo como bendiciones a ti, la joya en el loto. El Islam también utiliza mantras, sobre todo en los grupos sufís, y el catolicismo no se queda atrás sus rosarios. Dice después, es bueno conocer bastante sobre teoría mántrica antes de utilizar sigilos mántricos, pero no es estrictamente necesario. De hecho, puede actuar como un obstáculo de dogma y condicionamiento si no se saben trabajar como una herramienta que no es exclusiva de un solo sistema. Nuestra oración del deseo ha sido transformada en un mantra por medio de la manipulación de sus elementos sonoros y su resultado es irreconocible. Ahora es buen momento para activarla, repitiéndola sin parar, por horas, si es posible. La monotonía de este procedimiento genera un estupor mántrico, en donde el sensor se debilita y procedemos a introducir el sigilo dentro de nuestro subconsciente de manera automática. Podemos utilizar técnicas de apoyo, como por ejemplo un trance, cansancio físico, ayuno o falta de sueño. Hasta la autopoiesis puede ser útil si grabamos la frase y dejamos que se repita una y otra vez en un cassette mientras se duerme. Siempre se hablaba de los mensajes, ¿cierto? Que al repetirse entran al subconsciente. Después de haber cargado el mantra, estire por medio de la risa y distraiga la mente consciente como describimos en el capítulo 3. Esas son las formas de activación. Bueno, esto nosotros creo que ya lo vimos en el otro video, ¿cierto? Ah, bueno, me estaba faltando este. Activando el poder de la palabra. Perdónenme. Para cargar una palabra de poder, puede proceder como se hace un sigilo mántrico común, cantando monótonamente durante un largo tiempo. O puede usar las técnicas del capítulo 3, solo que en vez de una internalización óptica, será una internalización acústica, en el punto más alto de tensión, ya sea también con técnicas sexuales o posturas de la muerte. Debe gritar la palabra de poder a todo volumen, entre más alto mejor, porque así se alejan todos los pensamientos perturbadores e interrumpe la habilidad de pensar durante el grito. No olvide desterrar mediante risa y distraer su atención inmediatamente con algo. La técnica del grito de la muerte de los aborígenes australianos se basa en el mismo principio. La única desventaja de este método es que no es particularmente silencioso y por eso hay que utilizarlo cuando estás solo o conviviendo con alguien que se entienda que estamos realizando una operación mágica y no le moleste.
Los que ya tengan práctica dentro de un camino de los mantras encontrarán que existen tres etapas de entonación mántrica: en voz alta, en voz baja y en silencio, mental. La entonación mental se considera como la forma más elevada de mantra y es bastante complicada. Bueno, eso para los músicos les va a ser bastante fácil. Incidentalmente, parece que muchos de los hechizos de la Edad Media se construyeron utilizando los mismos métodos que acabamos de explicar. Algunas frases son latín, hebreo o mutilado. Utiliza una construcción basada en gematría cabalística. No son palabras barbáricas de poder, que no pueden explicarse etimológicamente. Esto es pura especulación. No aseguramos que haya sido así. Dependerá del temperamento de cada mago y sus propias preelecciones si desea utilizar el método de la palabra, pictórico o mántrico. Aquí dice que él utiliza bastante el método de la palabra, ya que es el pictórico. Y quiere admitir el método mántrico me ha dado resultados más veloces y precisos entre los tres. Bueno, voy a terminar con esto porque si no voy a terminar leyendo todo el libro. Se lo voy a dejar ahí, en vista que se vieron interesados, se lo voy a dejar ahí esta vez. Dice, la energía del sigilo se siente diferente en cada método y después de un tiempo uno sabrá precisamente qué método utilizar según el deseo y el tiempo disponible. Como mago, uno se enfrentará a todo tipo de problemas y por esta razón hay que conocer y manejar todos los métodos para tener un arsenal completo de posibilidades de formas técnicas, ¿cierto? Hay que llegar a un conocimiento, ¿cierto? A un adiestramiento. La magia es un estudio. Así que, bueno. Les quiero mostrar otra cosa que tengo por acá. Les voy a compartir a la otra pantalla porque les quiero mostrar cómo esto se interactúa con la ciencia, cómo la ciencia puede llegar a interactuar con la magia. Y esto a través del campo unificado de conciencia, que en realidad es el campo cuántico, que se le ha llamado. Y en realidad, este campo cuántico que contiene esta información, digamos, eléctrica, información energética que viaja a través de todos los átomos, y que a través de este átomo también influye en nuestro cuerpo, y en nuestras emociones, este campo cuántico. La ciencia ya ha dicho mucho sobre esto, no solo la magia, y ha llegado a una relación de este campo cuántico con la magia. Bueno, les voy a leer un poquito para que ustedes puedan evidenciar lo que yo les estoy diciendo. Dice Max Planck, con quien se inicia la teoría cuántica, que estudió cómo se producía la radiación desde un cuerpo incandescente. Su explicación fue que los átomos que componen el cuerpo incandescente, cuando liberaba energía en forma de radiación, no lo hacía en forma continua, sino en pequeños bloques, que se le denominó cuantos de energía. Estos pequeños bloques pueden ser afectados directamente por una energía, el pensamiento. Estas extrañas partículas tienen otra extraña característica. Si lo está observando son partículas, y si lo está observando son ondas. Incluso determinó que llega a cambiar de acuerdo a las expectativas de quienes lo están observando. Los cuantos actuarán de acuerdo a que dichos observadores desean que hagan. La conexión con estos bloques se hace según los físicos llaman campo unificado de conciencia y otra propiedad sorprendente de la física cuántica que denominan no localidad. Esta propiedad se da cuando dos partículas interaccionan. Estas continúan influyéndose entre ellas instantáneamente, sin importar cuán lejos o cuán separadas lleguen a estar. Con eso ya se ha dicho todo. Les leo esto y le intento explicar esto. Bueno, yo no soy científico, ¿cierto? Yo no soy físico, pero por lectura, ¿cierto? Por estudio, uno conoce estas cosas. Y el campo cuántico es algo que ya se ha hablado mucho. Para los que no los conozcan, lo pueden buscar por ahí información, la teoría de campo unificado, cómo se vincula a el mundo espiritual. Pero esto nos explica de que existe un campo cuántico que antes la magia denominada como éter, donde esta energía influye en nosotros y nosotros también podemos influir en él, a través de una especie de radiación que contiene el átomo, que también está en el campo unificado cuántico, campo unificado de conciencia, aquí se le llama. Entonces, esto ya son explicaciones científicas para, digamos,
evidenciar de que esto, digamos, funciona, el sigilo funciona, la magia funciona. Esto claramente antiguamente no era necesario explicarlo, porque para el ser humano antiguo esto se sabía. Para el ser humano actual, intelectual, racional, nosotros tenemos que explicarle esto al intelecto para que lo entienda y pueda decir, sí, tal vez esto pueda ser cierto, tal vez esto sí pueda ser real. El libro El Secreto, ¿cierto? Que te habla de enfocarte en algo y pedir cosas. En realidad está hablando de esto y la magia esto ya lo sabía. Mucha gente que hace autoayuda, digamos, mucha gente por ahí que hace autoayuda, que escribe libros de autoayuda, descodificación, etcétera, en realidad muchas veces no admite que todas estas técnicas son técnicas mágicas y las asocian a que son técnicas de ellos, ¿cierto? Técnicas de ellos. Por ejemplo, por ahí está el señor Sergio Monor, que habla de con la tijerita cortar. Y eso es un acto psicomágico. Pero él, sin embargo, dice que lo inventó él. Bueno, hay mucha gente que por ahí se anda haciendo, digamos, la vida, pero no dice las cosas como son. O sea, no dice en realidad de sus fuentes, de dónde viene este conocimiento. Y la ciencia está intentando explicar este conocimiento, pero los antiguos, los magos, ya lo sabemos hace bastante tiempo. Sabemos el poder que tenemos nosotros en nuestro interior y cómo podemos cambiar la realidad. No es necesario que un científico que nos venga a explicar de la física cuántica, no, porque así nos va a quedar más claro. ¿No? Piense eso, no. Uno tiene que saber de todo un poco, estudiar, pero nosotros no nos interesa. Que piensen lo que quieran. Pero bueno, espero le haya servido. A aclarar sus dudas. Les voy a dejar este libro igual en la descripción para no mandárselo y no me tengan que escribir. Y cualquier duda y cualquier, no sé, sugerencia, si quieren que haga algún video sobre algo, explicando algo, lo que quieran. Estoy preparando muchos videos, no tengo tampoco mucho tiempo. Estoy preparando, por ejemplo, la interpretación de Baphomet, Templario, entre otras cosas. Así que bueno, les mando un abrazo a todas y todos. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. Un saludo a todo el mundo y hasta la próxima.